¿Qué tal, estimados? ¿Cómo les va? Empezamos con el tema 2 del capítulo 2, en el que veremos cómo se organizan los datos. En el tema anterior hemos visto las distintas fuentes que se pueden utilizar para recolectar datos, que podrían ser primarias o secundarias, y bueno, avanzamos con el siguiente. Usualmente, una vez recolectados los datos, se los suele organizar en una tabla como la siguiente, en la que en cada una de las columnas ustedes pueden observar que se ven las distintas variables observadas y cada fila es una persona, un individuo, un objeto. Y bueno, dentro de cada celda tenemos cada una de las respuestas o cada una de las observaciones con sus distintos valores. Ahora vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, en este caso hemos recolectado las edades de todos estos clientes de un negocio y fíjense que los mismos aparecen de manera desordenada. ¿O por qué digo desordenada? Porque no están ordenados de acuerdo a ningún criterio, no están ni de menor a mayor ni de mayor a menor, simplemente están por orden de aparición. A estos datos les decimos que están de manera no agrupada y no ordenada. Ahora, para que me entiendan un poco más, tenemos una clasificación respecto a cómo se presentan los datos y en este caso, siguiendo el mismo ejemplo, podemos ver cómo esas edades se presentan, como les decía, no están agrupadas y tampoco están ordenadas. 21, 24, 36, 24 no siguen ningún orden. Pero tenemos la posibilidad, por medio de un proceso, de ordenarlos. Vamos a empezar por el arreglo ordenado. ¿Y cómo se realiza el arreglo ordenado? Bueno, depende el tipo de variable con la que estamos tratando. Si nuestra variable es de tipo cuantitativa, los tenemos que ordenar de menor a mayor. Aquí tenemos el caso de las notas obtenidas por un alumno a lo largo de su carrera. Y fíjense cómo en la parte de abajo ya los hemos ordenado. Y empezamos del menor al mayor. Cuando trabajamos con variables cualitativas ordinales, las tengo que ordenar siguiendo su jerarquía o el criterio con el que yo he ordenado los valores de esa variable. Por ejemplo, aquí tenemos el desempeño de la selección argentina o la instancia a la que ha llegado en cada uno de los mundiales. Yo considero que la peor de las instancias es que no haya participado. Podría haber excluido este dato y directamente haber trabajado con todos los mundiales en los que la Argentina participó, pero bueno, he decidido incluirlos. Luego tenemos los mundiales a los que la Argentina llegó a fase de grupos, luego octavos de final, cuartos. Fíjense que no hay ningún mundial en el que la Argentina haya quedado en semifinales. Luego tenemos finales y finalmente campeonatos. Y para las variables cualitativas nominales es similar a las ordinales, pero en este caso el orden es indistinto. Como ninguna es más importante que la otra, aquí fíjense, hemos consultado una serie de personas su color preferido y bueno, al darnos nuestra respuesta, luego nosotros las hemos ordenado de esta manera. Luego tenemos otra opción de ordenarlos, que es el diagrama de tallo y hojas. Sirve para variables cuantitativas que tienen un gran rango de valores, o sea que hay una gran diversidad de valores. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, se han relevado la cantidad de cigarros fumados en un día por distintos fumadores y se los ha organizado sobre la parte derecha con un diagrama de tallo y hojas. Fíjense que lo que se presenta en rojo es el tallo y los restantes datos en blanco son las hojas. Ahora, ¿cómo se lee esto o cómo se construye esto? Bueno, para eso hemos presentado distintos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el número 13 de la izquierda, que sobre la derecha se presenta como el número 3 dentro del tallo del número 1. O sea, dicho de otra manera, el número en rojo representa la decena y cada uno de los números en blanco representan las unidades. Fíjense que también tenemos representado el 19, el 27, en fin, han sido solamente destacados para ser presentados como ejemplo. Aquí podemos notar, una vez ya ordenados los datos, que hay una mayor concentración de datos entre el valor 1 y el valor 19.
o podríamos decir que la mayoría de los fumadores fuman menos de 20 cigarrillos, ¿sí? Ahora, los datos agrupados en frecuencias simples. Además de ordenarlos, nosotros podemos agrupar los datos. ¿Y qué significa? Que nosotros vamos a pasar a todos estos datos que en algunos casos se repiten a una tabla en la que se va a representar cuáles son los valores observados y cuántas veces se observa cada uno de esos valores. Aquí damos como ejemplo que la nota 9 fue sacada por ese alumno 3 veces. Por eso en esta tabla tenemos al 9 del lado izquierdo y a su derecha tenemos el número 3. Vamos más abajo, ha sacado 10 2 veces. Si nos vamos más arriba, ha sacado un 5 una sola vez y así. Al final de todo tenemos el total, que es la suma de todas esas frecuencias, y nos da 35, que es el número total de veces que ha rendido este alumno. Luego, con las variables cualitativas ordinales, también podemos realizar el mismo proceso en el que vamos a agrupar cada uno de los valores, en este caso cada una de las instancias, y colocaremos a su costado la cantidad de veces que Argentina llegó a esa instancia. Fíjense cómo figura que salió campeón 2 veces, llegó a la final 3 veces, etc. Y con las cualitativas nominales, bueno, sucede lo mismo. Colocamos todos los valores o todas las categorías presentes en la variable u observadas, y sobre la derecha la cantidad de veces que se observa cada uno de esos valores. Bueno, aquí sintetizamos nuestras 3 tablas agrupadas de acuerdo a frecuencias simples para que las vean una vez más, y queremos introducirlos a la notación que se suele utilizar para reflejar lo que son los valores de una variable, que se representan con la letra X minúscula con el subíndice de su ubicación. De forma genérica le llamaremos I, y de su frecuencia, que es denotada con F sub I, también minúscula. Luego, otra forma de agrupar los datos es a través de intervalos de clase. Ahora bien, para hacerlo vamos a presentar el siguiente ejemplo, que son los pesos en kilogramos registrados en una sala de neonatología de un sanatorio de una ciudad en cierto semestre, ¿sí? De todos modos, esta fuente es ficticia, eso lo quiero aclarar. Así que lo importante es que vamos a obtener una tabla como esta. Fíjense que la diferencia está en que los X sub I, o sea los valores, están agrupados en ciertos intervalos y no en valores puntuales o categorías como hemos visto en los casos anteriores. Vamos a ver los pasos para confeccionarlo. El primero es el cuándo corresponde utilizar intervalos de clase en lugar de frecuencia simple. Los intervalos de clase se utilizan en variables cuantitativas continuas o en variables cuantitativas discretas que presentan una gran variedad de valores. No confundamos variedad de valores con cantidad de valores o con cantidad de datos, que en definitiva podría referirse a una muestra grande. No interesa el tamaño de la muestra, sino la variedad de los valores que se observan. Aquí tenemos 3 ejemplos para que ustedes piensen y mediten cuáles de ellos pueden ser agrupados en intervalos de clase. Tenemos cigarrillos fumados por día, que es una variable cuantitativa discreta. Luego tenemos las calificaciones de un alumno, también una variable cuantitativa discreta. Y por último, el peso en kilos de los recién nacidos, que bueno, un poco tenemos el spoiler de que en este caso sí se podría. Pero en los 2 primeros, lo importante es que ustedes distingan que la cantidad de cigarros fumados por día puede adoptar una gran variedad de valores, como lo hemos visto reflejado en el diagrama de tallo y hojas, mientras que las calificaciones de un alumno, siempre que hablamos de la escala del 1 al 10, solamente pueden asumir 10 valores. Bueno, o a lo sumo 11 si podríamos incluir el 0, ¿no?
Así que por eso está destacado en rojo que este segundo ejemplo no sería susceptible de ser agrupado en intervalos de clase, o no sería útil o conveniente al menos, ¿no? En cambio, en los otros dos casos sí. Luego tenemos que determinar el rango, que es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. En este caso, el menor valor es 1,9 kg y el mayor valor son 4 kilos. Por eso nuestro rango son 2,1 kg. Luego seguimos con la cantidad de intervalos que van a tener nuestros datos. Y aquí podemos utilizar diversos métodos, pero en general la mayoría de los autores coinciden en que una cantidad óptima de intervalos no debe ser menor a 5 ni mayor a 20. Si fuera menor la cantidad de intervalos, los datos perderían demasiada precisión, y si fuera mayor, en realidad confundiría al lector y se asemejaría a el inconveniente que presenta las frecuencias simples cuando la variedad de valores es demasiada. Esto seguramente con el ejercicio que viene y tal vez volviendo a ver el video lo van a entender un poco más. Bueno, una de las maneras de determinar la cantidad de intervalos que van a tener nuestra distribución es calculando raíz de n. Recuerden que n es el tamaño de la muestra o la cantidad de datos observados, que en este caso son 50, por lo que en este caso el número se asemeja a 7 y podría ser una de las opciones. En realidad hay muchas dependiendo del autor, pero nosotros vamos a ver solamente un par aquí. Y otra es a través de un divisor óptimo, que es el que nos permita que el resultado de la división entre el rango y la cantidad de intervalos sea el número lo más redondo posible. En este caso probamos con el divisor 5, con el divisor 6 y con el divisor 7. Y decidimos utilizar el divisor 7 porque es el que menos posiciones decimales ocupa. 0,3 es más redondo, vamos a decirlo así, que el 0,35, que el 0,42. Y esto es para el lector de la información, realmente es más cómodo. Por eso nos decidimos por utilizar un m igual a 7. Ahora vamos con lo que es la amplitud de los intervalos. Bueno, la amplitud de los intervalos, ya lo hemos hecho de alguna manera en el paso anterior, es la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior, ya vamos a ver qué significa eso, de cada uno de nuestros intervalos de clase. Otra forma de calcularlo es dividiendo el rango entre la cantidad de intervalos, como hemos visto anteriormente, y eso nos va a dar en este caso 0,3. Esa va a ser la amplitud para todos nuestros intervalos de clase, ¿sí? Esa es otra característica de los intervalos de clase que se debe respetar, que todos los intervalos tengan la misma amplitud. Luego viene la construcción. Bueno, aquí vamos a hacer el paso a paso. Como hemos dicho, al elegir nuestro m igual a 7, nuestros intervalos de clase van a ser 7, por eso los presentamos de esta manera. Lo primero que debemos hacer es completar como primer límite inferior el menor de los valores que se presentan en nuestra distribución. Recuerden que era 1,9, y luego lo que debemos hacer para calcular los siguientes límites inferiores es ir adicionando la amplitud, que en nuestro caso era 0,3, por eso después obtenemos 2,2, 2,5, 2,8, etc. Ahora, ¿cómo se sigue? Se coloca el límite superior a cada uno de los intervalos. ¿Y de qué manera se hace? Bueno, esto deriva de la definición de que la amplitud de clase es igual a la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Si nosotros modificamos o cambiamos de lado cada uno de estos componentes, veremos que es lo mismo que decir que el límite inferior más la amplitud es su límite superior. Por eso, como ejemplo, presentamos aquí a 1,9 del límite inferior más 0,3, que es su amplitud, igual a 2,2 como límite superior, y realizamos lo mismo con el resto de las filas. Luego, una vez que tenemos el límite inferior y el límite superior, lo expresamos en forma de intervalo. Fíjense que aquí todos los intervalos son semicerrados, o sea, son cerrados en el límite inferior y abiertos en el límite superior. Por eso tenemos
corchete sobre la izquierda y paréntesis sobre la derecha. Ahora, sucede con todos menos con el último intervalo, en el que colocamos también corchete en el límite superior para que incluya al valor 4, que como sabemos es el máximo valor de la distribución. Ahora bien, vamos con las marcas de clase. Las marcas de clase, lo veremos más adelante, es un dato muy útil porque es el valor más representativo de todo el intervalo y se obtiene calculando el promedio simple entre el límite inferior y el límite superior de ese intervalo. En este caso ponemos como ejemplo sobre la cuarta clase o el cuarto intervalo cómo sumamos 2,8 y 3,1 y al dividir entre 2 calculamos su promedio, que es 2,95. Lo mismo hacemos para el resto de las filas. Y finalmente vamos a completar con la frecuencia o la cantidad de veces que está contenido o que contiene, mejor dicho, con la cantidad de datos que contiene cada intervalo. En este caso dimos de ejemplo que en el segundo intervalo hay 4 datos. Fíjense que abajo hemos repetido a los datos cuando no estaban agrupados y los hemos destacado en azul. Ahora, ¿por qué también destaco el 2,2? Porque el 2,2 figura como límite superior del intervalo 1 y como límite inferior del intervalo 2. En este caso corresponden al intervalo 2 porque justamente está cerrado en su límite inferior, o sea que incluye ese valor. En cambio, en el intervalo 1 está abierto en el límite superior, por lo que ese valor no se incluiría, ¿sí? Por eso lo tomamos como parte del segundo intervalo. Y así quedaría finalmente la construcción de nuestros intervalos de clase. Yo tomo 2 de esas columnas, que son las que de alguna manera resumen toda la información, las demás son cálculos auxiliares, y termino presentando la tabla que les mostraba al principio, que presenta la cantidad de bebés que han nacido por el lado de las frecuencias y por el lado del peso, justamente el peso que presentan esa cantidad de bebés, ¿no? Esto se leería así: hay por ejemplo 3 bebés que pesaron entre 3,7 kilos y 4 kilos. Esto ha sido el tema 2, en el que hemos visto las distintas formas en que se presentan los datos, en las que se organizan, mejor dicho. Recordemos que inicialmente los datos están no agrupados y no ordenados. Nosotros los podemos ordenar y también los podemos agrupar en frecuencias simples o en intervalos de clase, siempre que el tipo de variable nos lo permita. Bueno, nos vemos en el tema 3. Muchas gracias.